días, queridos amigos, les saluda Miguel Gustavo Sanz Palacios, estudiante de la carrera de Derecho para el curso de Preparación para la Vida Profesional con el doctor Manuel Ibarra. Hoy hablaremos sobre la prisión preventiva. ¿Qué es la prisión preventiva? Es una medida coercitiva de naturaleza excepcional. ¿Por qué? A diferencia de las otras medidas coercitivas como el arresto domiciliario, la comparecencia con restricciones, la prohibición de viajes al extranjero, esta medida limita un derecho fundamental. Como el mismo nombre dice, priva la libertad de la persona por el tiempo que dure la investigación o por el tiempo que considere el juzgador. Pero esto no contradice el principio de presunción de inocencia, que nos dice que hay que tratar al investigado como inocente hasta que exista una sentencia firme que pruebe lo contrario. Pues bien, al ser la excepción, requiere ciertos presupuestos que se cumplen de manera copulativa para poder solicitar el requerimiento. ¿Cuáles son estos presupuestos? El artículo 268 y la casación 626-2013 de Moquegua nos los traen. La norma procesal en el artículo ya mencionado, en su inciso 1, nos dice: deben existir graves y fundados elementos de convicción. ¿Pero qué son? Estos graves y fundados elementos son los elementos recabados durante la investigación que nos permitan dilucidar tiempo y espacio de la comisión del hecho delictivo, la individualización de los sujetos que participan y el nivel de gravosidad que puedan tener. Ahora, la palabra clave en este aspecto es que estos elementos deben vincular al investigado con el hecho delictivo. Es decir, situarlo en estos elementos que he mencionado, en tiempo y espacio, su nivel de participación e individualizarlo. Recuerden, palabra clave, vincular al investigado con el hecho delictivo. Vamos a hacer un ejemplo. Imaginemos que ha ocurrido un homicidio y tenemos dos declaraciones. La primera declaración es del portero del edificio que nos dice que ha visto entrar al investigado en la hora aproximada en que se ocurrieron los hechos delictivos con un arma de fuego. Posteriormente escuchó 2 disparos. Del mismo modo tenemos la declaración de la profesora de primaria del investigado que nos dice que cuando él era un niño violento. Entre estos dos elementos, entre estas dos declaraciones, podemos ver cuál es la que podría ser un elemento de convicción, un grave y elemento fundamental de convicción para el requerimiento de prisión preventiva. Y así con los demás elementos que podamos encontrar que vinculen al investigado con el hecho delictivo. ¿Cuál es el segundo presupuesto que nos da la norma procesal? Es con respecto a la prognosis de pena, es decir, la probable pena que podría tener el investigado si se le encuentra culpable. La norma nos da un mínimo de 5 años, sin embargo, hay que fundamentar el pedido o la prognosis de pena. Dependerá del tipo penal donde se subsumen los hechos en el cual se pedirá, si es que es un tipo penal con elementos o con las calificaciones propias en el mismo tipo, o si tiene las agravantes que vienen del artículo 46, por ejemplo, del Código Penal. De esta manera nosotros vamos a poder determinar la prognosis de pena si es que es a través del sistema de tercios o es a través del sistema escalonado. Esto tendrá que sustentarse. Con respecto al tercer elemento, el peligro de fuga u obstaculización. Para peligro de fuga vamos a usar la palabra clave en este tipo, que es el arraigo. ¿Qué es el arraigo? Es aquello que te sostiene, que te amarra al lugar donde tú encuentras. Por ejemplo, el arraigo familiar. En el mismo supuesto, el investigado tiene familia, tiene 2 hijos que van al colegio, 2 hijos menores, tiene a sus papás viviendo con él, tiene un matrimonio. Como podemos ver, hay personas que dependen de él. Hay una familia que gira en torno a sus actividades, lo cual disminuye la probabilidad de que él quiera fugar o eludir la justicia porque debe quedarse por su familia, porque dependen de él, ¿no? Pero si en el otro supuesto nos encontramos con una persona de 40 años
que no tiene hijos, que no tiene esposa, que nadie depende de él, que no vive con sus papás, aumenta la probabilidad de que él pueda jugar, pues no deja a nadie atrás. Esa es la lógica con respecto al arraigo familiar. Arraigo laboral. ¿Qué pasa si yo tengo un contrato por 3 años o 5 años? Gano dinero de ahí, mis fuentes de ingreso vienen de ese contrato, tengo recibos por honorarios con los que puedo acreditar. Recuerden que estamos en un proceso penal y todo debe acreditarse. Y con respecto a otro que no tiene trabajo conocido, solo tiene pequeños trabajos ocasionales, no emite recibos por honorarios, no puede acreditar de que tiene labor. Si se va de aquí no hay problema porque no deja nada, puede encontrar trabajo en otro lugar. Hay mayor probabilidad de que deje aquí porque no hay trabajo o ingresos económicos que lo amarren a este lugar, que lo arraiguen a este lugar, por decirlo así. Con respecto a domiciliario, esto hay que responder una pregunta sobre el arraigo domiciliario, es la que se hace el operador. Si yo voy a buscarte para temas del proceso, ¿te voy a encontrar? Esa es la pregunta. Si voy a notificarte, ¿te encuentro? Vamos a usar de ejemplo al ahora tristemente célebre Chibolín, quien en el control de identidad lo primero que dijo fue: no tengo a dónde ir, me han rescindido el contrato de arrendamiento y ya no tengo dónde vivir. Entonces el operador judicial se pregunta: si te busco, ya no te voy a encontrar. ¿Dónde te encuentro si no tienes a dónde ir? No hay algo que lo sostenga aquí. La probabilidad de que pueda evadir la justicia es mucho, mucho más alta. Con respecto a la obstaculización, quiere decir todos los peligros que puedan emanar de la libertad del investigado. Influenciar a testigos, intimidar a testigos, tener, tal vez por su posición, acceso a algunas pruebas y la capacidad para destruirlas, modificarlas, alterarlas. Es ahí donde nace el peligro de obstaculización. Bien, con respecto a la casación 626-2013 de Moquegua, esta casación nos habla de la proporcionalidad de la medida. Es una medida coercitiva. Estamos restringiendo un derecho fundamental. Debe ser una medida proporcional, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos evaluar? Esta casación nos da 3 ejes fundamentales. Primero, la idoneidad. ¿Qué es la idoneidad de la medida? Vamos a usar una palabra que tal vez nos va a enfocar de mejor manera. ¿Esta medida es la adecuada para esta situación? Esta medida es la que mejor puede acomodarse a la situación en la que nos encontramos. Si nosotros evaluamos de esta manera, podríamos definir o sustentar la idoneidad. Esta medida es la más adecuada por las siguientes razones. Y volvemos a evaluar los presupuestos que ya vimos. Es la más adecuada. Esa es la idoneidad. Con respecto a la necesidad, ¿es necesaria la aplicación de esta medida con respecto a las otras medidas? Si ya sabemos que es la más adecuada, ¿por qué es necesaria su aplicación? Porque existe suficiente probabilidad por la inexistencia de arraigos de que él se fugue, ¿no? Porque existen graves y fundados elementos que hagan que el investigado intente escapar. Porque la pena que va a que va a enfrentar es tan alta que lo intimida y él prefiere huir. Es necesario, entonces, ¿no? Es la aplicación de esta medida. Ese es el segundo eje. Ya vimos idoneidad, ya vimos necesidad, y ahora hay que ver el tercer y último eje, que es la proporcionalidad en sentido estricto. Recordemos que nosotros vamos a restringir un derecho fundamental. Entonces, la medida que estamos aplicando tiene que sopesar por sobre este derecho fundamental. Ahora, ¿cómo acreditamos esto? Luego de la evaluación de todos los elementos, llegamos al suficiente nivel de convencimiento, a una sospecha grave que está por debajo de la certeza, que nos diga: sí, esta persona de verdad es culpable. El nivel de prueba nos puede decir que tenemos que restringir
su derecho fundamental, porque probablemente va a ser condenado culpable porque hay suficientes elementos y también hay suficientes presupuestos para poder colegir de que él escapará, de que él intentará eludir la justicia. De esta manera nosotros podemos sustentar la proporcionalidad de la medida. Y esos fueron todos los elementos que se van a evaluar de manera copulativa para solicitar el requerimiento de prisión preventiva. Gracias.